El presidente Sagasti ha ordenado una nueva cuarentena en el Perú, y esto pone sobre la mesa una nueva elección, economía o salud, como poder evitar el mayor número posible de muertes provocadas por el coronavirus y al mismo tiempo causar el menor daño en la vida económica. Esta es la compleja decisión a la que se enfrenta el gobierno. Consideremos que solo un 15% de la población ocupada formalmente tiene posibilidad de hacer una cuarentena, el resto es una incógnita cómo lo van a hacer, la gente que vive al día, la gente que no tiene posibilidad de estoquear 15 días de comida, ¿qué sucederá con ellos? Cualquier medida que implique restringir la circulación de las personas empeorará diversas cosas más como por ejemplo la atención para pacientes con enfermedades cardíacas o cáncer. Es verdad que una economía sin cuarentena implica la circulación de personas y a su vez del coronavirus, pero también es verdad que la crisis económica puede destrozar vidas. El daño económico de la cuarentena no implica simplemente dinero, sino también daño a la salud física y mental a corto y largo plazo. Una pregunta que debe hacerse es si la cuarentena contra el coronavirus es eficaz. La respuesta al día de hoy no es muy clara. Según los expertos, la cuarentena total es ineficaz sin un sistema claro para identificar los casos de quien está enfermo y los contactos que tuvo. No existe evidencia científica que demuestre que medidas extremas como la cuarentena provoque más beneficios que costos. Al respecto señala Pierre-Yves Geoffard, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que la caída del PBI no es una cifra abstracta, es la explosión del desempleo, la pobreza y la precariedad. Para Howard Markel, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Michigan, las restricciones graduales, ejecutadas con firmeza y transparencia, tienden a funcionar mucho mejor que las medidas draconianas. Por otro lado, debemos considerar que ante una gran crisis de salud, los derechos individuales a menudo son pisoteados en nombre del bien público. Aceptar la cuarentena nos lleva a pensar en la situación de los demás, en particular de aquellos que están en una condición vulnerable. Pero ante esta idea debemos recordar que una democracia tiene como fin último cuidar el derecho de cada individuo, es decir que cada persona es un fin y no solo un medio. Tal como señalaba Kant, la persona no puede ser sacrificada en nombre de los proyectos o los intereses de un grupo. Es decir, el presente de cada individuo no puede ser instrumentalizado por el bien futuro de la mayoría. Por último, esperemos que si el Estado desea hacer cumplir la cuarentena comprenda lo que señala el economista y miembro del Laboratorio Javeriano de Investigación Conductual, Alexander Gatter. El mismo que nos dice lo siguiente. A las personas les interesa más que no los vean haciendo lo incorrecto a que los vean haciendo lo correcto, pues no quieren despertar repudio social. En ese sentido, es valioso aplaudir a los que hacen bien las cosas para que se motiven y lo continúen haciendo, y llamar la atención sobre los que no lo hacen para que cambien ese comportamiento negativo.